Muy buenas tardes, soy Jorge Solórzano desde Horizonte Informativo, acá en Decatur, Alabama. Hoy es martes 5 de septiembre del año 2023 y estas van a ser las principales noticias de las que vamos a estar comentando durante el día de hoy. TurboTax está en aprietos legales por engañar a los consumidores con sus productos de declaraciones gratuitas de impuestos. Además, siempre dentro de la línea comercial, los restaurantes de comida rápida están en aprietos por publicidad engañosa, según una demanda de consumidores acá en Estados Unidos. La Agencia Federal de Atención de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, está a punto de quedarse sin fondos de emergencias cuando apenas la temporada de huracanes está comenzando y se espera todavía lo más grave en lo que resta del año. El Congreso de Estados Unidos comenzó sesiones hoy martes, con la urgencia de aprobar un nuevo presupuesto, porque a partir del 30 de septiembre se agotan los fondos y el gobierno está en peligro de cerrarse. En el frente político, el presidente Joe Biden está anunciando que conformó un equipo de campaña para enfrentarse a una campaña de impeachment de parte de la Cámara Baja en el Congreso, que está buscando una razón para sancionarlo, para destituirlo, para censurarlo. Y Trump, que ya está enfrentando, además de la campaña política sumamente disputada, está enfrentando juicios civiles y juicios penales, podría enfrentar también un nuevo frente de batalla con una fuerte discusión acerca de si su candidatura para la presidencia de Estados Unidos puede darse por tener posibles roces constitucionales. Entonces comenzamos con las noticias. Un grupo de consumidores demandó a la cadena Burger King por publicidad engañosa, aduciendo que su Whopper, la hamburguesa simbólica, la hamburguesa líder de la cadena, es muchísimo más pequeña de lo que aparece en los anuncios comerciales. Es un fenómeno que ellos están llamando encogimiento, o está acusando a la cadena de comida rápida de publicidad engañosa, porque dicen que en todos los anuncios el Whopper luce como un 40 o un 50% más grande de lo que en realidad es una vez que uno lo compra en las tiendas. Entonces la demanda está yendo a los tribunales y le están siguiendo también demandas contra Taco Bell, que lo está acusando también del mismo efecto engañoso en su publicidad, de hacer que su comida luzca mucho más grande de lo que es en realidad, o bueno, algunas personas dirán más apetitosa de lo que en realidad es, pero allí eso es cuestión de opinión y en la que no nos vamos a meter. Luego, TurboTax. Una agencia federal está demandando también a TurboTax, aduciendo que está engañando y estafando a los consumidores con su con su opción de declaraciones gratuitas que ofrece a los estadounidenses. Porque, según dicen las agencias, TurboTax no explica detalladamente a los consumidores cuáles son verdaderamente las cosas que incluyen o lo que se puede reclamar dentro de esa declaración gratuita, y que más de unas personas que se meten al website a hacer una declaración gratuita terminan pagando, porque al final de cuentas introducen elementos que no están cubiertos por el servicio gratuito y que serían adicionales. Entonces están demandando a TurboTax para que sea mucho más claro y que pongan sus reglas de manera transparente al principio del proceso y no al final, para que la gente no se encuentre al final del proceso con un cobro, cuando en algo que ellos pretendían o esperaban que fuese un servicio gratuito. Ok, luego, para nadie es un secreto que este ha sido uno de los años más drásticos en cuanto a clima
en más de 100 años. Hemos tenido tormentas, hemos tenido incendios forestales, hemos tenido inundaciones. Este fin de semana 70,000 personas quedaron atrapadas en un desierto en Nevada al asistir al famoso festival Burning Man, porque cayó una lluvia, que esa lluvia en 2 días trajo todo el agua que normalmente cae en el desierto durante 6 meses. Entonces se provocaron lodazales espantosos, los carros quedaron atrapados y no fue sino hasta hoy martes en la mañana, que mermó la lluvia, calentó el clima y se está comenzando a secar el lodo, permitiendo a los automóviles salir del desierto. ¿Por qué eso es importante? Porque no solo se dan casos anecdóticos como este. Tenemos huracanes sumamente fuertes en Florida, hemos tenido huracanes en California, y todo eso a lo que conlleva es que la agencia federal que se dedica a atender las emergencias, FEMA, se está quedando en este momento sin presupuesto. Los últimos números que dieron eran $3 billones que ellos calculan que apenas les va a servir para cubrir los gastos que restan durante el mes de septiembre. Y FEMA está pidiendo $32 billones más al Congreso para poder atender las emergencias para lo que resta del año. Y es importante ese monto, porque resulta que todavía la temporada de huracanes apenas está empezando. Se espera por lo menos unos 8 o 10 huracanes más para de aquí al 30 de noviembre, que es cuando finaliza oficialmente la temporada de huracanes, y se tiene miedo de que FEMA ya no tenga dinero para atender esas emergencias, porque los fondos con los que cuenta en la actualidad apenas se espera que cubran las emergencias de Maui en Hawái, destrozada por incendios forestales, y el reciente huracán en Florida, que destrozó la zona costera. Todo esto tiene mucho que ver con el inicio de sesiones en el Congreso de Estados Unidos, que comenzó a sesionar sus reuniones hoy en la mañana y tiene hasta el 30 de septiembre para aprobar un nuevo presupuesto, porque desde que los republicanos asumieron la mayoría en la Cámara Baja a principios de este año, para el gobierno Biden se ha vuelto cada vez más difícil que le aprueben un presupuesto para el funcionamiento del gobierno. En la actualidad, el gobierno está funcionando con un presupuesto temporal cuyos fondos se acaban el 30 de septiembre, y si no se logra un consenso entre las dos cámaras del Congreso para pasar un nuevo presupuesto, el 1 de octubre el gobierno podría paralizar. Esto normalmente no sería mayor inconveniente. El asunto es que en la disputa por aprobar el Congreso se está metiendo la disputa política por un sector del Partido Republicano llamado Freedom Caucus, conformado por los grupos más de derecha del partido, que están exigiendo y condicionando la aprobación de un presupuesto a que el Congreso inicie una investigación para un impeachment, un voto de censura, un voto de castigo. Esa palabra en realidad no tiene ninguna traducción exacta en español, pero más o menos es eso, un voto de castigo contra la administración Biden, a cambio de poder darle los fondos al gobierno. Incluso algunos de los miembros más radicales dentro del Partido Republicano, dentro de este Freedom Caucus, están amenazando con incluso en no aprobar del todo los fondos, y están dispuestos hasta paralizar el gobierno, independientemente de las consecuencias políticas que esto pueda tener para el propio partido o para el país. En ese sentido, el speaker de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, republicano también, que está en medio de la tormenta tratando de ver cómo concilia las aguas entre los sectores de su partido, dentro de aquellos que quieren una política moderada y el Freedom Caucus. Él mismo está advirtiéndoles, bueno, que tienen que poner huevo, o una de dos: o paralizan el gobierno
o inicia una investigación contra el gobierno de Biden, porque si el gobierno paraliza, no tiene sentido que aprueben una investigación contra el gobierno de Biden, porque el gobierno va a estar paralizado, no va a haber fondos para una comisión investigadora contra el gobierno de Biden. Y allí vamos precisamente a lo que anunció el presidente Biden el viernes pasado, de que había conformado en la Casa Blanca un equipo de 24 abogados para enfrentarse a esta investigación que podría darle el Congreso a su administración. Y aquí vamos con un poco de contexto. ¿Qué sería el impeachment? ¿En qué se basaría? ¿O qué cargos hay contra la administración de Biden? Bueno, esa es la pregunta que todavía nadie sabe. Incluso los propulsores de la investigación contra Biden, quienes llaman al presidente Biden el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos, todavía no saben cuáles son los cargos, cuál es la acusación propiamente en contra del gobierno, o cuáles son los hechos de corrupción por los cuales merezca ser censurado o destituido. Lo único que saben es que van a iniciar esta investigación a ver qué encuentran, lo cual sería algo así como una pesca. Siguiendo con el contexto, todo esto se relaciona mucho con la contratación a finales del 2016 del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, por una empresa ucraniana, una empresa de producción de energía eléctrica, Burisma, que contrató a Hunter Biden como uno de sus directivos, pagándole una millonada, creo que fueron como $900,000 al año, algo por el estilo, en una actividad en la que el muchacho, Hunter Biden, no tenía ninguna experiencia. Entonces, para ellos eso refleja según los detractores del presidente, ¿cuál que se llama? Manejo de influencias. Ellos quieren o están sospechando de que podría haber un tráfico de influencias, de que el entonces vicepresidente Biden había usado su poder político para nombrar a Hunter Biden en esa junta directiva y ayudar al hijo de Biden, que en ese momento, y para eso es un secreto, estaba afrontando serios problemas por drogadicción y además de líos económicos y emocionales y personales. Entonces, que estaban haciendo eso como un favor. Entonces, siguiendo con el contexto histórico, en ese momento el gobierno, desde 2018, el entonces presidente Donald Trump nombró un fiscal especial para investigar todos los hechos relacionados con el nombramiento del hijo del ex vicepresidente allá en Ucrania, a ver si era o el pago de un favor o si se estaba haciendo a cambio de favores políticos en favor del presidente. Para eso nombraron un fiscal especial, que cuando terminó el gobierno Biden, el fiscal siguió en funciones. El actual secretario de Justicia, Merrick Garland, en vez de destituirlo, como pudo haberlo hecho y haber cerrado la investigación, lo dejó en su lugar, le dejó su presupuesto completo, e incluso cuando el fiscal especial le pidió mayores poderes, Merrick Garland se los dio para que continuara con su investigación. Este fue el mismo fiscal especial que hace 2 meses, después de 5 años de investigación sumamente meticulosa, en la que se metieron a ver cuentas de banco, correos electrónicos, tanto del hijo del ex vicepresidente, actual presidente Biden, y del mismo presidente Biden, no lograron encontrar ningún hecho, ningún nexo, nada que dijera que el presidente Biden hubiese influido o hubiese participado o se hubiese enriquecido de alguna u otra manera por la contratación de Hunter por parte de esta compañía eléctrica. Por eso, hace 2 meses, el fiscal especial había anunciado que estaba cerrando su investigación y que iba a acusar a Hunter Biden de 2 delitos. Uno, de un delito fiscal por haber presentado tarde sus declaraciones de impuestos de 2 años. Y el segundo delito era un misdemeanor, una contravención, diríamos en mi país,
por una solicitud, por una aplicación que hizo para una compra de armas, donde él dijo que él no era adicto a drogas, cuando todo el mundo sabe que él sí lo es, que él es un drogadicto en recuperación. Entonces debió haberlo admitido en esa declaración de impuestos. A raíz de la reacción nada favorable de los republicanos a estos dos cargos mínimos, el fiscal especial dio marcha atrás, dijo que iba a continuar las investigaciones, retiró los cargos para, según él, ampliar las indagaciones en torno a Hunter Biden y al actual presidente Joe Biden. Dentro de este panorama, estos hechos son los mismos que pretende investigar ahora la Cámara Baja del Congreso, para ver si de verdad encuentran algún hecho ilícito, cuestionable o censurable por parte de la administración del presidente Biden, con lo cual puedan justificar un impeachment. Ok, muy bien. Entonces, allí en ese frente político. Y ahora volvamos otra vez al tema recurrente y el más importante en las últimas semanas, si no es que meses, que es la candidatura presidencial de Donald Trump y todos los líos económicos, y todos los líos legales en los que se encuentra, tanto a nivel civil como penal, y posiblemente ahora hasta constitucional. Pues antes de hablar del factor constitucional, un pequeño recuento. El expresidente Trump tiene actualmente 4 acusaciones penales, una por falsificación de documentos a raíz de la manera en la que reportó el pago a una exmodelo pornográfica, con la que aparentemente tuvo un amorío hace muchos años. Después tiene la acusación por retención de documentos confidenciales y secretos que tramita un juzgado en Florida, un juzgado federal. Tiene la acusación en Washington D.C. por los hechos relativos al 6 de enero del 2021, y además enfrenta otra acusación penal en el estado de Georgia por esos mismos hechos o hechos relacionados con el 6 de enero del 2021, en cuanto a la posible presión a las autoridades electorales de Georgia y de otros 6 estados clave en la elección, que es por la supuesta interferencia del gobierno de Trump para tratar de cambiar los votos y los resultados de las elecciones en esos estados y dárselos a Donald Trump, a pesar de que el presidente Biden los había ganado. Bueno, todos esos hechos del 6 de enero, que algunos podrían considerar parte de una insurrección, independientemente de quién la alentó, podrían ser los que están ahorita o van a entrar en una disputa constitucional que podría privar al expresidente Donald Trump de su candidatura para el 2024. En ese sentido, hace 15 días, y eso es lo que ha comenzado a alborotar los fuegos legales, dos abogados constitucionalistas, uno de derecha y otro de izquierda, sumamente renombrados, Michael Ulrich y ¿dónde está el otro? Willem Bott y Michael Spock Paulsen, escribieron un ensayo donde se entraron a analizar la 14ª enmienda constitucional de la Constitución de Estados Unidos. Esta enmienda fue creada después de la Guerra Civil de 1861 62. Mil disculpas, no conozco la fecha y me disculpo con los oyentes, pero lo importante es esto: a raíz de la secesión y luego reunificación del país durante la Guerra Civil, se creó esta cláusula, esta enmienda constitucional que prohíbe
a cualquier persona que haya participado en una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos, se le prohíbe tajantemente para que pueda postularse, ser electo o ser nombrado en puestos de elección popular. Entonces, según estos dos abogados constitucionalistas, el mandato constitucional es claro y es un mandato elevado que tiene el mismo peso, la misma autoridad que otras condiciones establecidas en la Constitución, hace que quienes pueden ser presidentes de Estados Unidos. Para estos dos abogados, por ejemplo, el mandato constitucional es tan fuerte como la exigencia de que para ser presidente de Estados Unidos hay que ser ciudadano nacido dentro del país, no se puede ser nacionalizado, o la misma exigencia que establece que para ser presidente de Estados Unidos se tiene que ser mayor de 33 años. Según ellos, no se necesita un mecanismo legal para definir, así como no se necesita que haya algún reglamento, algún mecanismo legal para determinar que de verdad una persona tiene 33 años y que es nativo de Estados Unidos por nacimiento. De la misma manera dicen ellos que no se necesita un mecanismo legal para demostrar que una persona es inelegible en Estados Unidos a raíz de haber participado en una insurrección armada. Entonces, el escenario, bueno, ellos ofrecen dos escenarios acerca de cómo esta prohibición constitucional puede dar el traste con las aspiraciones presidenciales del expresidente Donald Trump. Ellos dicen que en los estados, a nivel estatal, en cada uno de los 50 estados de la Unión, o en cualquiera, si no es en todos, en uno o dos, se podría dar cualquiera de estos dos escenarios. El secretario de Estado, que es el que se encarga de regular y legislar de administrar las elecciones en cada condado, en cada estado, tiene la autoridad para decidir si el expresidente Trump es elegible o no elegible para el proceso electoral. Entonces, por ejemplo, él puede decir, demos un estado, el ejemplo de un estado como Alabama, un estado extremadamente conservador, muy republicano de hueso colorado. Aquí el secretario de Estado puede decir, sí, el presidente Donald Trump puede participar en las elecciones, lo podemos inscribir como candidato, no tengo ningún impedimento para hacerlo. Eso puede conllevar a que cualquier persona demande a la Secretaría de Estado del Estado ante las Cortes diciendo, no, mire, el expresidente Trump participó en una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos y por eso es inelegible. Entonces, eso se va a las Cortes y una corte en primera instancia podría obligar al secretario a anular la inscripción o perfectamente la puede ratificar. Pero bueno, pero el asunto es que eso no lo decide una corte, porque la decisión de esa corte, sea a favor o en contra de la candidatura de Trump, puede ser apelada a una segunda instancia y esa a otra más y otra más, hace llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, que a final de cuentas es la que daría el veredicto final y es la que tiene que decir si estos dos abogados en su análisis se equivocaron o tuvieron la razón. El otro escenario que ellos podrían dar es, por ejemplo, un estado demócrata, digamos Nueva York, donde el secretario de Estado es demócrata, que el secretario de Estado tiene, según ellos, la autoridad de decir, no, yo no voy a permitir que me inscriban a Donald Trump como candidato ni como precandidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él participó en una insurrección armada contra el gobierno de Estados Unidos. Esa decisión, obviamente, puede ser apelada en una corte y la corte puede fallar en favor o en contra del expresidente y eso puede ser apelado igual hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces eso abre un nuevo frente de batalla o 50 nuevos frentes de batalla para el expresidente. ¿Por qué? Porque en este momento, a como estamos, en cualquiera de los estados del país se puede presentar esa lucha legal y de hecho ya se está dando. En Florida, hace una semana, un grupo de individuos presentaron una demanda contra la Secretaría de Estado de Florida, aduciendo que Donald Trump no puede ser candidato. Esa demanda
fue desestimada por un juez, simplemente, no por el mérito, no por el fondo, simplemente por una formalidad, diciendo que lo que ellos están alegando no daba bases para una demanda, porque ellos dijeron que una candidatura de Donald Trump los iba a perjudicar, y que ellos no demostraron cómo una candidatura de Donald Trump los iba a perjudicar. O sea, simplemente son tecnicismos, pero el mismo juez que rechazó a portas esa demanda dejó abierta la puerta para que otra persona pueda recoger los mismos alegatos y plantearlo de una manera diferente, posiblemente más en tono con lo que estos dos abogados constitucionalistas habían anunciado hace poco. En Arizona, el secretario de Estado de Arizona actualmente está hablando de que él mismo está sentado con un grupo de asesores para determinar si acepta o no la candidatura del expresidente como contendor presidencial para el 2024. O sea, él no ha tomado su decisión, pero dice, tenemos que tomar esa decisión. En California, el gobernador Newsom está también girando instrucciones a su secretario de Estado para que prohíba la candidatura del expresidente Trump, y asimismo creo que hay en New Hampshire, ya se están comenzando a levantar todas esas voces que cuestionan la legitimidad de una candidatura del expresidente. Y es que lo simpático es esto, y ahí volvemos al estudio de los dos abogados constitucionalistas. Ellos dicen que para que el expresidente quede inhabilitado, no se necesita que él sea condenado por un delito de insurrección. No se necesita ni siquiera que él esté acusado o no de un delito de insurrección. Ellos, porque dicen que la Constitución en ese sentido es amplia y clara, con solo haber participado. No dice, ahí no dice, mire, tiene que haberle iniciado o gestado o promovido. No, simplemente dice, con solo que participara en la insurrección, él es inelegible. Y ahí entonces entrarán todos los detalles legales acerca de lo que el presidente hizo. Bueno, el entonces presidente hizo ese 6 de enero de 2021, con que se llama llena el requisito de considerarse participar activamente en una insurrección armada contra el gobierno de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy, martes 5 de septiembre del 2023. Eso ha sido Horizonte Informativo con Jorge Solórzano aquí en el micrófono, Raúl Gutiérrez en cabina desde Barrio Valedor. Muchísimas gracias y esperamos vernos las caras la próxima semana.